No, profe. Bueno, con respecto al material que he subido en el campus, está muy bien explicado. Sé que el campus está funcionando mal, o que está funcionando de manera lenta. En definitiva, es una consecuencia del servidor, que por la sobrecarga de alumnos que tiene la escuela superior. No sé si hay un servidor para el CAEP y hay un servidor para la escuela superior, independientemente de todas las otras actividades o institutos que trabajan con Moodle, porque la escuela superior trabaja con Moodle, el CAEP trabaja con Moodle, la policía local trabaja con Moodle, y así hay un montón de capacitaciones que hacen el ingreso por Moodle. Entonces no sé cuántos servidores hay, por eso es la lentitud, y comúnmente le va a costar al campus ingresar durante el día. O sea, yo comúnmente estoy haciendo todos los trabajos o subiendo los trabajos en forma nocturna. ¿Por qué? Porque hay una menor afluencia de gente en el campus. Pero bueno, ya tienen subido el material de lectura con respecto a la bicimoto, y hay dos o tres videos, que uno es del ensamble, otro la ventaja y desventaja, y el otro es el cuidado de la bicimoto. Tema importante, les voy a subir en el campus un cuestionario de la evaluación para cerrar el tema de bicicleta, porque en definitiva, o sea, la bicicleta, la bicimoto, y después viene la motocicleta. O sea, está todo relacionado entre sí, o sea, desde del primer tema hasta el próximo tema que viene, la motocicleta, y a partir de ahí quiero cerrar ya el ciclo con bicicletas. Así que si hay alguna pregunta, y me quiero poner en acuerdo con ustedes para subir ya hoy mismo, y que ustedes tengan el cuestionario para resolver a partir del día de mañana hasta el lunes a las 8 de la noche. ¿Les parece bien? A ver, Maxi, Ailembo, hasta el lunes, ¿está bien? 20 horas para resolver. El Me cuestionario parece son bien 10 a preguntas. ¿Son temas vistos? ¿Son temas...? 24, puede ser hasta las 23:59. No tengo problema, pero lo que yo quiero es ponerme de acuerdo. Vamos a hacer una cosa, lo subimos el lunes hasta las 00, si quieren. Yo no tengo problema. O sea, lo que quiero saber es cómo están organizados sus servicios. Yo sé que Eileen ahora está trabajando y que Leo también está trabajando, pero por eso, más o menos, tener una secuencia de que tengan un día, independientemente si, o sea, que ya son temas vistos, y cualquier duda o ingresan al campus o me hacen la consulta por el grupo del aula, y no tengo ningún problema. Pero quiero ponerme de acuerdo a ver si cerramos la evaluación el día lunes a las 00 horas. O sea, ustedes como representación de todo el resto de sus compañeros, ¿no? Son temas sencillos, son temas explicados, no hay ninguna vueltita ni nada por el estilo. La última pregunta es un tema de evaluación del cual ustedes quieran elegir. O sea, hasta esa posibilidad tienen. ¿Es para desarrollar, profesor, el cuestionario? ¿O qué modalidad tiene? Para responder y desarrollar la última pregunta. Ah, es un trabajo práctico. Sí, sí, es una evaluación. Ah, pensé que era un cuestionario por tiempo, de 1 hora No, accesible. no, 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 no. Lo que pasa es que si está saturado el servidor, no voy a tener, o sea, no voy a cometer la equivocación de enviarlo por el campus. Es para resolver. Yo se lo Está envío bien, en profe. Word y ustedes me lo devuelven en Word. Firmado, ¿no? Por supuesto. Lo bajan y lo suben. Sí, por mí está bien, profe, el plazo. Ailén, vos. Está bien, profe.
en el transcurso de una guardia no hay que hacer. ¿Cómo? No escucho. Yo ¿Está bien? Leo, lo del vos, el tiempo. transcurso de lo que es mi guardia lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Sí? Está Dale. bien, profe. Listo. Anaí, vos, ¿algún problema? ¿Está bien? ¿Está bien? No, todo bien. Listo. Leo, vos, ¿algún inconveniente? No. Listo. Bueno, arrancamos la clase. Ya la clase anterior habíamos visto de que el kit se puede montar sobre una bicicleta que tenga un cuadro que pueda soportar ese peso de ese kit, de ese motor a explosión interna. ¿Sí? Tengan en cuenta de que el motor es refrigerado por aire, nada más. Refrigerado por aire, en su interior no lleva aceite, el aceite que lubrica y produce el efecto de explosión, ese motorcito va mezclado con el combustible. Es el único aceite que tiene en el interior del motor. ¿Sí? Bueno, se tiene que sujetar por el cuadro de la bicicleta, por eso comúnmente se prefiere ya sea bicicleta de varón, mountain bike o playera. El tema es que deba soportar el peso no solamente del ocupante, sino que también de ese kit. Como primera medida, hay una cosa que tenemos que tener. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Me conecté tarde, pero bueno, acá estoy. No hay drama, no hay drama, no hay drama. ¿Todo bien la familia? Sí, sí, por suerte todo bien. Vale, bienvenida. Como primera medida, una es el ensamblaje de todas las piezas, ¿sí? Que en definitiva el cuadro o la parte media del cuadro va a ser el soporte del motor para tener una ubicación. Tengan en cuenta de que el motor tiene que estar en forma vertical. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que el combustible va a ingresar a la cámara de combustión o al carburador, propiamente dicha, por gravedad. Entonces no tiene que tener una inclinación determinada, sino que tiene que estar ubicado en forma correcta. Esa es una de las características que hace a que ese kit de ese motor en especial tenga la particularidad que no se pueda montar en una bicicleta de dama. Se lo podría montar, sí, pero hay que adherirle un caño en la parte superior. ¿Por qué? Porque hay que montar no solamente el motor y fijarlo, y ese motor está fijado directamente al cuadro, y el tanque también va a ir fijado mediante unas pequeñas abrazaderas y soporte de goma. ¿Para qué cosa? Porque va a producir mucha vibración. Ese tipo de elemento va a producir mucha vibración. Tengan en cuenta... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. A mí me llamó mucho la atención cómo la corona va sujeta a los rayos por unos tacos de goma que van con unos tornillos. Me llamó mucho la atención cómo trabaja eso. Sí, fíjate una cosa que justamente a eso me iba a referir ahora, Maxi, que la rueda trasera va a recibir toda la potencia de esa fuerza que produce ese motor, ese pequeño motor, ¿sí? O sea, estamos hablando de un motor de menos de 50 centímetros cúbicos, por eso no está legislado, porque si tuviera 50 centímetros cúbicos ya estaría legislado. Perdón que sea repetitivo con esto, pero es una aclaración sí o sí necesaria que lo van a tener que tener en cuenta. Con respecto a la ubicación del motor, va en la parte media, el tanque va en la parte media. La parte fundamental y la más crítica que va a tener esa bicicleta, porque en definitiva va a ser una bicimoto, pero va a ser una bicicleta a la cual montamos un motor, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en ese video que está subido, lo primero que van a tener que modificar es, el eje trasero de la rueda trasera. Ahí hay una cosa muy fundamental, que nosotros, por un lado, vamos a tener el engranaje o piñón,
de la bicicleta propiamente dicha, y vamos a tener que poner una corona sobre el otro lado, o el lado izquierdo, comúnmente. Vamos a tener que poner la corona que va a unir la cadena con el piñón del pequeño motor. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Eso se ensambla, y comúnmente, ¿qué hace el que va a usar ese medio de locomoción? No va a modificar nada, o sea, no va a modificar ni la rueda, ni la llanta, ni los rayos, ni el tipo de neumático. Entonces, imagínense que nosotros tenemos ese tipo de elementos, y nosotros cuando pedaleamos o andamos en bicicleta, tenemos una cadencia natural de pedaleo, o sea, natural en el sentido de que si queremos ir más velocidad tenemos que tener una cadencia más elevada. Pero en definitiva, los componentes de la bicicleta están preparados ¿para qué? Para que sea bicicleta, no bicimoto. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, cuando nosotros agregamos la corona, que la corona, si ustedes ven en el video, es un tamaño considerable, y el pequeño piñón que va a tener el motor, que va a estar unido al cigüeñal, y que va a ser de una sola velocidad, y esa velocidad va a estar dado por el mismo giro del motor, o sea, no va a tener marcha ese pequeño motor, no tiene marcha de velocidad, o sea, la velocidad lo va a dar el centrífugo, o sea, hace el acople, es como si fuera un auto con caja automática. ¿Alguno de ustedes ha manejado con un coche con caja automática? A medida que más acelero, se van acoplando los distintos componentes de la caja de velocidad o embrague, y automáticamente va a imprimir velocidad. En este caso, como es un centrífugo y va a trabajar en seco, acopla, o sea, por el mismo giro del motor, va a acoplar el centrífugo con la cuba y se va a generar la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros imprimimos velocidad? Esa fuerza la recibe la rueda trasera, y si los rodamientos y el balanceo y demás de la rueda trasera no está en forma correcta, lo más probable es que tengamos un inconveniente. ¿Sí? Un inconveniente importante, o sea, puede ser una caída. Por eso muchísimas veces ustedes van a ver de que el control debe ser en forma periódica, diaria o en forma periódica, y de acuerdo a la cantidad de uso que yo le doy a ese motovehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vibraciones va a ser importante. Va a ser importante, y entonces yo tengo que volver a hacer ¿qué cosa? A ajustar todos los componentes y controlar ¿qué cosa? Todos los componentes que estén funcionando, porque en algún momento, si no los controlo, los dejo de controlar, o no les brindo el cuidado necesario, puedo llegar a tener un inconveniente. ¿Y cuál es ese inconveniente? Un accidente. ¿Sí? Tengan en cuenta que la rueda trasera va a estar adherido el piñón, o sea, el piñón de la bicicleta, y la corona que se va a adherir al motor, y el único sistema de freno que voy a poder tener en la rueda trasera va a ser por patines, ¿sí? Ya sean internos o laterales, ¿sí? De aros o internos, que van a ser de aro igual, pero ¿cómo puede trabajar? Por varilla o por cable, ¿sí? Esa es la única diferencia. No voy a poder colocar otro sistema de freno que no sea el de patines en la rueda trasera, porque no me da la alternativa de ¿qué? De colocar un disco de freno. Sí lo voy a poder hacer con el disco de freno en la rueda delantera, pero ahí está el problema, que el disco de freno va a tener una característica muy especial. De acuerdo, si sea por cable o hidráulico, va a tomar mucha temperatura y se va a desgastar con más naturalidad de lo común que si yo anduviera en bicicleta. Y tengan en cuenta que una bicicleta, estando en buena forma, la persona que lo utiliza, no desplaza más de 60 km/h, y
y este motovehículo se desplaza desde hasta 60 hasta más velocidad. Entonces, los componentes de la bicicleta, porque no termina de ser una bicicleta, se van a gastar en forma mucho más rápida. Entonces, ahí está presente ¿qué cosa? El cuidado. Y volviendo al tema del freno, freno a disco delantero, yo le tengo que tener en cuenta ¿qué cosa? El mantenimiento. Y hay una cosa muy importante, que el conductor de este motovehículo tiene que tener en cuenta muy especial ¿qué cosa? La sensibilidad del freno, ya sea por cable o sea por hidráulico. Entonces, lo más común que suele ocurrir con este tipo de bicicleta, ¿qué pasa? El tipo termina de cabeza en el asfalto o en la tierra. ¿Por qué? Porque se le presentó un imprevisto importante, quiso detener la bicimoto y apretó el freno con la máxima presión que le daba la mano. Y entonces, ¿qué hace la bicicleta? Hace esto, da vuelta. Y por ende, ¿qué pasa? La persona se termina lesionando, lastimando, y ni hablar si no tiene los elementos de seguridad como ser casco y demás. Pero en definitiva, también va a influir muchísimas veces, como ya lo comentó Tamara la semana pasada, de acuerdo al tipo y edad de la persona y el tiempo de reacción que le dé para protegerse de ese impacto, o si no termina muerto. ¿Por qué? Porque lo primero que impacta es la cabeza. Entonces, eso es una cuestión de seguridad y hay que tener muy en cuenta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Y el tema de adaptarle los frenos a disco como las motos a las bicicletas es muy complicado, ¿no? Que sean unos de disco más reforzados. No, Porque los de las bicis son muy finitos, vos los ves y... sí, pero lo que pasa, o sea, la ventaja que vos tenés con el disco a freno, Maxi, es que el centro de gravedad está más alto. O sea, si hay humedad y pasás por un charquito, el patín se va a mojar y va a necesitar más distancia para frenar. En cambio, el disco no se va a mojar. ¿Va a tomar temperatura? Sí, va a tomar temperatura. ¿Se puede llegar a cristalizar? Sí, también se puede llegar a cristalizar. Pero el tema es que va a detener la velocidad, o sea, va a minorar la velocidad, no va a detener. O sea, de acuerdo al estado y cómo están los componentes, y lo más probable es que si vos querés apretar el freno en forma imprevista, y lo más probable es que te vayas de cabeza hacia adelante, porque el cuerpo va a seguir avanzando a la velocidad que vos venís. O sea, eso se llama inercia, ¿me entendés? Entonces, hay una cosa que el cuerpo va a seguir avanzando a la velocidad, por más que vos la... Comúnmente, cuando nosotros frenamos con el auto o con la moto, ¿qué pasa? El cuerpo se va para adelante. ¿Por qué? Porque, o sea, le provocamos ¿qué cosa? Un detenimiento muy importante. Tengan en cuenta, Sí, no pero sé eso se si entiende. alguno ha visto la Fórmula 1, que la ocasión de la muerte de Ayrton Senna fue de que el tipo venía a 300 y algo de kilómetros y al detenerse en forma imprevista contra el guardrail, el cerebro y todo lo demás, todos los órganos blandos siguieron a la misma velocidad, impactaron contra murió reventado. O sea, eso es una cosa lógica. Entonces, ahí hay un problema de cuidado y también de habilidad, ¿no? Porque hay que tener una habilidad muy importante. Porque andar a 40, 60 kilómetros es una velocidad bastante importante y hay que detenerlo. O como decíamos con Leo la semana pasada, ¿gastás la zapatilla o terminás en el suelo, de acuerdo? O terminás contra el elemento o el imprevisto que tenés por delante. Hay una cosa muy importante también acá, que muchísima gente no cambian los rayos de la rueda. Y eso es una cosa muy importante, porque los rayos vienen preparados exclusivamente para el uso de bicicleta, no de ese tipo de componente. Entonces, ¿qué va a ofrecer? Mayor resistencia y mayor capacidad de absorción ¿de qué? Del impacto. Y una cosa muy importante, otra cosa muy importante también es que el diámetro del neumático, o sea,
yo tengo más o menos adherencia. Si es más grueso, va a ser más adherencia y contacto con la cinta fática, y si yo tengo menos diámetro del neumático, voy a tener menos estabilidad. Y acuérdense, como lo decíamos la semana pasada, el centro de gravedad está alto, sí o sí está alto, y eso es una cosa importante a tenerlo en cuenta. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultan? No, profe. Tamara, vos que te ingresaste, yo voy a subir una evaluación para que ustedes lo puedan hacer de acá al lunes a las 00 horas. ¿Me escuchás? Se escuchó medio entrecortado. No, Sí, que, yo también no se escucha bien. ¿qué? No, que voy a subir el examen, como ya le había comentado a ustedes. Eso era lo que le estaba comentando a Tamara. Ah. ¿Cuándo lo va a subir? Lo subo hoy para que lo puedan resolver a partir de mañana. Hasta el lunes a las 00 horas. Son 10 preguntas. Estamos hablando de bicicleta, ¿eh? Si quieren, Buenísimo. si nos quedan 5 minutos. Si quieren, hablamos de bicicleta, se evacúan dudas y terminamos con la clase, y así ustedes se vuelven a su actividad normal. ¿Alguna duda con respecto? Porque así la semana que viene tenemos otra clase ya con bicimoto, y ustedes ya van a tener la oportunidad de ingresar al campus y verlo en especial, y ya cerramos el ciclo de bicimoto. ¿Sí? La semana que viene es la última clase de bicimoto y ya cerramos, y después hubo una evaluación. ¿Está bien? Por eso, más que nada, el primer examen va a ser de bicicleta, ¿sí? Y ya la semana que viene cerramos el ciclo de bicimoto y ya subimos un cuestionario para responder también la semana que viene. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, yo en estos días mando mi trabajo de la bici a los chicos, así lo ven. Porque todavía no lo mandé. ¿Cómo, Tamara? ¿Cómo, Tamara, perdón? Que en estos días mando mi trabajo de la bicicleta a los chicos, así lo tienen, para estudiar, porque todavía no lo envié. ¿Cómo enviar? ¿Ahí me escucha? Sí, ¿a quién se lo envías, perdón? Claro, a los chicos, para que lo tengan, a Ramos, Ortiz, a Muso, Ah, el todos. intercambio, Así. vos me estás... Había que compartir los trabajos. No, está bien, vos me estás hablando del Claro. intercambio de trabajo. Del intercambio de trabajo. Claro. Está bien. Sí, que todavía no intercambié. Bueno, eso ya es cuestión de ustedes. Profesor, vamos a ponernos de acuerdo. el trabajo práctico que... Dime, Maxi, dime. ¿Qué? Decime. ¿El trabajo práctico que va a subir como cuestionario es algo general o es algo específico según cada bicicleta? No, va a ser... te vas a dar cuenta que el trabajo que ustedes están haciendo tiene relación con eso. O sea, el trabajo que ustedes hicieron tiene relación con la evaluación. O sea, sé que están trabajando, sé que hay un inconveniente, hay una cuestión de salud, hay una cuestión económica, una cuestión familiar y todo lo demás. Y por eso, o sea, chicos, ya nos conocemos desde el año pasado, así que no voy a hacer ninguna actividad que no se haya charlado y no se haya explicado en clase. ¿Está bien? Para que les quede claro. Para que les quede claro de que todo lo que está charlado en clase es todo lo que puede llegar a entrar en la evaluación. Y cuando les aclaro un tema muy fundamental, que cuando yo repito varias veces un mismo tema, ténganlo por seguro de que va a ser pregunta de examen. O sea, no se los dije, creo que se los dije el año pasado, pero bueno, se los vuelvo a repetir.
Cuando repito más de una vez un mismo concepto, es porque es pregunta de evaluación, ¿sí? Ténganlo en cuenta, o sea, para que lo tengan en cuenta y que lo piensen. Listo, profesor. Yo no tengo drama de entrar de vuelta, así hacemos un repaso de la bicicleta para el trabajo. ¿Cómo? Que yo tengo, digo, para conectarme de vuelta, si hacemos un repaso sobre la bicicleta para el trabajo práctico. No tengo problema yo, como ustedes digan, vos Leo, vos estás trabajando, vos Anaí tenés problema de ingresar y así hacemos un repaso general de bicicleta. No, entro de vuelta. Entra de vuelta Anaí, vos Ailén. Profe, yo lo estoy escuchando. Estoy yendo a mi trabajo, pero lo estoy escuchando. Listo, dale, vos Tamara, entrás de vuelta, así volvemos a entrar porque queda menos de un minuto. Sí, profe. Dale, se termina y entramos de vuelta.